el estudio, qué placer verla, además disfrutarla acá en el estudio para, entre otras cosas, en el segmento Conducta Humana, hoy dedicar unos minutos al tema de las adicciones y sobre todo cuando una vez que la persona ha logrado recuperarse, pues al tiempo, lamentablemente, y eso con frecuencia, pues además se tiene que abordar la recaída. ¿Por qué pasan estas cosas? De eso y más vamos a hablar con la doctora Mercedes Schnell. Bienvenida, buenas tardes. Muchísimas gustazo. Gracias, Gladys. Es un encanto verte otra vez por aquí. Venezuela te necesita siempre en Tan presencia bella, pues, y desde lejos también. La conexión siempre, doctora, donde esté. Así es, y con frecuencia, procurando eso, estar Sí, aquí y señor. disfrutarla de manera física, ¿no? Sí, señor. Presencial. Doctora, el tema de las adicciones, bueno, desde siempre lo hemos abordado y además yo incluso tenía en algún momento en la historia de este programa y de otros el segmento dedicado específicamente a las adicciones que se llamaba Camino a la Recuperación con Julio González. Y es la dinámica o parte de la realidad de muchas familias que a veces no se reconoce y por diferentes, podría decir drogas, ¿no? Porque estamos hablando desde medicamentos, obviamente esas drogas que se llaman, no sé si está bien o no el término, duras, incluso, bueno, una que es las legales, pero que al final son drogas que pueden generar adicciones y en algunos casos la persona pues no se recupera y en otros que sí se recupera siempre está el riesgo de la recaída. Sí, fíjate, es bien interesante el problema de las adicciones. A mí no me gusta decir adicción, pero la gente le tiene como miedo a la palabra adicción. Pero vamos a verlo al revés. Cuando uno le sirven una comida, uno dice, ay, me encantaría tener azúcar, hay un poquito de azúcar. Uno es muy pegado del azúcar, atado al azúcar. Esa es una. Ajá, esa es una. Entonces uno podría decir, somos adictos al azúcar, pero suena como feo, ¿verdad? Entonces dice, yo soy dependiente del azúcar. Me encanta. Más bonito, me encanta el azúcar. Me encanta lo dulce. Exacto, me encanta. Yo me fumo algo y se me quita lo que tengo. Entonces, todo ese tipo de cosas es importante. ¿Por qué eso existe? ¿Por qué? Porque tenemos un sistema aquí arriba que se llama sistema, que es nuestro, que es de recompensa. Recompensa es cuando yo hago algo que tú no esperabas o que me pediste en exceso y yo te lo hago gratis y tú me regalas algo. Es decir, hay un trabajo, hay algo que yo hice y tú me das la recompensa. Ese sistema lo tenemos en el cerebro. Es increíble, el cerebro es una maravilla, el cuerpo humano es una maravilla. Entonces tú tienes ese sistema que cuando un estímulo, ejemplo, te veo a ti, ay, qué bonita está Gladys, y aquí hace, ¡ping! Me gusta eso, pero ¿qué es lo que me gusta? Yo a Gladys la conozco, o sea, ay, la ropa, chica, yo voy a comprar una ropa de esa, lo dejo ahí. Pero ese estímulo que fue positivo, que me gustó, genera una respuesta en ese sistema chiquitico que tenemos en el cerebro que nos induce después a repetir la acción. Es decir, yo repito, déjame ver cómo es el vestido, yo me lo voy a comprar. Y voy y me lo compro. Esa repetición. ¿Y por qué lo tenemos? Tú dices, bueno, pero para ese sistema como un sistema bobo, ¿para qué tenemos eso? Nosotros buscamos lo que queremos. No, señor. Es cierto que buscamos lo que queremos, pero se nos olvida, no lo hacemos bien. Las cosas que son importantes, comer, dormir, cuidarse, tener salud, todo eso está en el sistema de recompensa. Cuando yo me siento bien porque hago ejercicio, me estimulo a seguir haciendo ejercicio. Es un estímulo positivo. Cuando para mí cierta comida es desagradable o horrenda, es un estímulo negativo. Y entonces la recompensa se inhibe. En lugar de dispararse, se inhibe. Que es como el ejercicio también, ¿no? Claro. Se siente que es como un sacrificio. Entonces Como un sacrificio. No logras. Cuando es un sacrificio, la rutina. recompensa para y no sigues haciendo ejercicio. Así de simple. Entonces paras de hacer ejercicio y después dices, ay, estoy gorda, estoy flaca, estoy fea, X, ¿ok? Entonces tú dices, pero ¿por qué los demás sí siguen haciendo ejercicio? ¿Por qué todo el mundo hace lo que yo no puedo hacer? Porque estás tomándolo como un estímulo aversivo. Suena como choreto que tú digas, bueno, ¿y entonces qué haces? Bueno, busca lo bueno de lo que no estás haciendo. Busca lo bueno del ejercicio. En lugar de decir, ay, me voy a cansar, voy a sudar, hace calor, tú dices, espérate un momentico, yo me voy a ver como, no será mi universo, pero, ay, chica, pero voy a mejorar. Y voy a mejorar aquí y me hago la imagen corporal. Más armónico. Exacto. Y tienes esa imagen corporal en tu cabeza y la usas, automáticamente el sistema de recompensa te dice dopamina, que es un neurotransmisor. Es el neurotransmisor del placer. Entonces, esa idea me da placer. Cada vez que yo tengo un estímulo que me produce placer, yo repito la conducta o busco el estímulo, lo cual es increíblemente bueno, es increíblemente maravilloso. ¿Okay? Pero también, cuando a mí chiquitica, y esto lo digo con un cierto dolor, me dicen, no, lo que pasa es que los hombres son malos y son borrachos, y además te maltratan. Y
yo empiezo a tener un cierto miedo, es un estímulo aversivo, la recompensa no se estimula, sino que se inhibe. Cuando voy a tener el novio que me va a agarrar, Estás predispuesto. ajá, ya dice, Descarta. no. Y es más, puedes llegar a tener una frigidez emocional. Es decir, puede llegar a ese nivel. Eso es terrible. Ahora imagínate, nosotros humanos, que deberíamos de ser inteligentes y somos inteligentes, a veces somos realmente poco inteligentes. Nuestra maquinaria está hecha, está fabricada para lo que podemos comer, etcétera, que no nos hace daño. Entonces inventamos una cosa que denominamos drogas. A unas las llamamos legales, a otras las llamamos no legales. Así es. Pero son drogas, es decir, son cosas Desde que que existimos, doctora. desde toda la desde vida. toda la vida. Los indígenas, o sea, no estamos hablando Milenario. de milenario. Esos compuestos Increíble, ¿no? modifican el sistema nervioso central. Lo modifican haciendo placer. Ya entonces se estimula la recompensa, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, lo modifican porque tú dejas de hacer cosas, tu actividad es diferente. Entonces, ese tipo de cosas es muy terrible. Son las drogas que yo a veces digo, cónchale, ¿qué es lo que pasa? Los sedantes. Muchísimas veces nosotros mismos, los médicos, damos sedantes sin decirle al paciente, no es todo el tiempo para sentirte mejor, porque definitivamente, si es una persona ansiosa, se toma un sedante y se va a sentir mejor. Pero no es la idea. La idea es que aprenda Buscar a manejar. la causa también, ¿no? Claro, que esa aprenda a manejar lo ansiedad que y pasa. manejarla, corregirla. Claro, exactamente, Gladys. Tú tienes que pensar, ¿por qué yo estoy ansiosa? ¿Por qué tengo miedo? Mis miedos son locos, unos miedos de que se va a caer el cielo. ¿Pero cómo se va a caer el cielo, chica? Bueno, es Incluso así. puede haber una disfuncionalidad también del cerebro, ¿no? Desde el punto de vista químico, y ahí se trata de otra Claro. manera, obviamente, que no es el ansiolítico que genera esa dependencia. Que no es el ansiolítico. Exactamente. adicción. Hay montones de cosas que puedes usar. Pero el ansiolítico es como más fácil de usar, por un lado. Sobre todo hay uno específico, pero no puedo nombrarlos, no puedo decir los nombres. Es muy sencillo, tiene poco efecto secundario, y entonces el médico, y no estoy salvando a los médicos porque eso es experiencia humana, experiencia mía. Es muy fácil, es muy seguro para mí como médico indicar ese que es barato, chiquito, poquita dosis. Pero si se te olvida decirle al paciente, eso lo usa solamente y exclusivamente con letras mayúsculas y negritas. Por determinado tiempo. Cuando usted esté ansioso, no es cuando le parece que va a estar ansioso, es cuando esté ansioso, ¿ok? Y lo usa bla, 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 y por un tiempo limitado. Y no le pida récipes a más nadie. Punto. Ajá, pero es que ahí la atrapo. Son las 3:59 y doctora, yo no la quiero desaprovechar hoy que vino además al estudio. Vamos a hacer una pausa, nos toca cerrar esta primera hora para Caracas, pero invitando a la audiencia de Caracas que se quede. Y en la segunda parte, en la continuación del segmento Conducta Humana con la doctora, hoy tratando, además abordando el tema de las adicciones, de esas drogas lícitas o ilícitas, pero que están ahí, que afectan a muchísimos en su dinámica individual, pero también como colectivo y además como grupo familiar. Como familia. Como por mencionar, por ejemplo, una que lamentablemente deja profundos daños, incluso hasta fracturas, que es el caso del alcohol, Sí, sí. además socialmente aceptado, muchas Allá veces iba girando yo. en torno a siempre en torno además de que la celebración o la felicidad o el disfrute tiene que siempre estar casado con la presencia de. Entonces, eso y más lo vamos a hablar al regreso con la doctora, y además la recaída y cómo hacer para, primero, no caer. Segundo, si se cayó, cómo salir, además, qué podemos recurrir y qué apoyo debemos buscar, y cómo evitar la recaída. Eso y más lo hablaremos al regreso con la doctora Mercedes Schnell. Cierro esta primera hora, 4 en punto, y en unos minutos volveremos ya para la hora nacional. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Que están ahí a la vuelta de la esquina, pues incluso en algunos casos pues es parte de una cultura que vamos a revisar con la doctora, y si ha ocurrido, si ya está pues la situación presente y hay una adicción a trabajar, y bueno, se logra además la persona recuperar, cómo evitar una recaída. De eso y más, entonces estaremos conversando con la doctora en los próximos minutos, pero antes... Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxito. Gladys en Éxitos. Nuevamente, buenas tardes, doctora. Bienvenida. Gracias por quedarse para esta segunda hora nacional. La doctora Mercedes Schnell es médico y se ha especializado en programación neurolingüística e hipnosis. Muchísimas gracias, Gladys, por estar. No es ningún problema estar aquí con ustedes. Este equipo es genial. Muy agradable. Ay, Dios mío. Gracias, doctora. Se le agradece mucho, además, que esté aquí en el estudio con nosotros para esta entrevista y este tema que considero fundamental porque está muy presente y muchas veces no se aborda ni se habla, ¿no? Sí. Que es el tema de las adicciones. Sí. En algunos casos, bueno, las personas también conscientes del problema lo trabajan, buscan apoyo, se recuperan, pero también existe el riesgo de recaer, de esa recaída. Y bueno, nos quedamos cortos en esa primera No solamente parte. eso, perdón que te interrumpa, Gladys, no solamente eso, es que culturalmente está bien tomar licor. Por hablar una.
de las Pues, tantas está bien, eso es adicciones. Y normal. esa, bueno, sobre la base de una droga que es Ajá, legal. Que es Es legal. legal. Entonces, ¿qué pasa? Reconoce. Que es una droga legal y todas las fiestas, todos los sitios Gira. te dicen. Entonces, cuando tú dices, no, yo no tomo, yo digo, yo no tomo. Yo digo, Ujú. no, a mí no me gusta el alcohol. Se me queda mirando y dice, nunca. No, yo lo probé y todo, yo fui tomadora. Pero me di cuenta que eso no funciona, no me va. Entonces, claro, la gente queda como sorprendida. Y yo normalmente cuando voy a una fiesta, una cosa de ese tipo, le digo, acuérdate que yo tomo agua. Ujú. Entonces, es como que, pero al final, fíjate que a mí todo el mundo ahora me conoce y a veces me echan broma a mis propios colegas, me dicen, la adicta más anciana de Caracas, por ejemplo, pero que se recuperó, una cosa así, eso es disparate. O la mujer más loca del mundo que no toma nada. Está Pero la muy fastidian bien. porque es parte de una cultura. Porque es parte de la Sorprende, así, cultura. rompe el esquema. Si nosotros nos ponemos un poquito a pensar en Venezuela como tal, en nuestra cultura y en muchísimas partes de Latinoamérica, y corrígeme ahí cuáles son, porque ahí no estoy clara, desde muy pequeño, tú a un niño, yo lo vi en una casa y me iba dando un infarto. A eso de los 9 años, tú le ofreces alcohol para que pruebe. Un adulto le ofrece alcohol a un niño a su propio hijo, a los 9, a los 8, Bueno, para pero que eso debe pruebe. ser en una dinámica familiar donde está muy presente. no lo Esa creas. droga legal, porque No lo creas, eso tiene que ver con cultura, con que el hombre y primero a la muchacha si es hembra, que no la engañen. Ese es el justificativo en ciertos niveles socioeconómicos. para que sepa Para exactamente. que sepa. Y para el que varón, reconozca. porque de todas maneras el varón es macho, los machos toman. Fíjate que es cultural, eso es terrible. Eso temprano, pasa ese momento y bueno, van a su escuela, así normales, comunes y corrientes. Cuando llegan a la adolescencia es el momento en que los muchachos toman desmedidamente. Pero muchísimos son las familias que lo consideran, bueno, eso se le pasa. Que lo subestiman. Subestima, no me importa, espérate, deja, ay, pero tú sí eres exagerada. Pero ¿cómo vas a tener tú un muchacho que pierde la conciencia? O porque ese es el problema, que terminas perdiendo conciencia. O un No hay muchacho, límite. el límite es totalmente perdido. Entonces, tú tienes un muchacho que va por la calle, a lo mejor manejando o a lo mejor caminando, pero no tiene la menor idea de dónde está, para dónde va, etcétera, etcétera. Pero te parece divertidísimo. Entonces tú dices, ¿qué es esta cultura tan extraña? Y el extremo contrario, el extremo de la familia que te dice, si llegas borracho, yo te mato a palo. Gladys, yo personalmente pienso que mientras más me digan que me matan a palo, más lo voy a hacer a ver cómo es. O más voy a atentar a que tú me pegues. No, ¿por qué no decirle, eso es una droga? El cuerpo humano no está hecho para tomar alcohol. De hecho, te hago un huequito, te pongo alcohol y te pica, no te gusta. Entonces, eso no está hecho para nosotros. Pero es que de hecho la atrapé justamente en la parte anterior, en esa primera hora para Caracas, porque quedó pendiente también explicar lo que usted ya en ese momento había avanzado de lo que es nuestra lógica física, ¿no? Y cómo el cerebro fue hecho para lo que usted mencionaba, el tema del placer, la recompensa. Exacto. Y que el humano, bueno, de manera milenaria, pues inventó esto que ya lamentablemente en algunos casos ha agarrado un cuerpo, bueno, además de problema público, ¿no? De que estamos hablando de un flagelo. Y de hecho en Estados Unidos es un drama lo del fentanilo. Sí, y están abordándolo directamente con el gobierno de México porque, bueno, argumentan que parte de ese fentanilo viene de ahí o viene de China, etcétera. Pero lo que uno ve en imágenes es algo espantoso. Espantoso. Que cuando uno lo ve dice, Dios mío, la persona perdió absolutamente la dignidad, todo, el control de todo. Es un cuerpo que parece zombie. Es que yo creo que a toda esa gente le presentas el video y pueden pensar eso me lo inventaron. No se reconoce. No se reconocen. Porque es impresionante, es impresionante. Y así como esa, por mencionar esa droga, hay muchas otras, incluso las drogas, como decíamos, legales, que lo hace todavía mucho más complicado porque es parte hasta de una cultura, como usted dice, y entonces más bien si no se tiene presente en una dinámica, por ejemplo, de celebración, entonces hay que aburrido, o que aburrida a la persona que lo rechaza. O los ansiolíticos, el también, ansiolítico de los medicamentos. Porque hoy en día todo el mundo tiene ansiedad, por la parte económica, X, Y o Z. El ansiolítico no es para estar repartiendo como si fuera agua, no debe ser. La idea es ver qué pasa con la persona. Entonces tenemos ese tipo de cosas. Cuando una persona se acostumbra a una droga, legal o no legal, el cuerpo cuando quiere dejarla, la reclama. ¿Okay? Y ese es el problema. Y el reclamo tiene que ver con lo que hablamos antes, que es... Que lo puede retomar para que, a eso iba. Retómelo, por favor, para que la audiencia de esta hora también entienda de qué estábamos hablando y cómo está hecho el cuerpo y el cerebro. Sí. El sistema de recompensa del cerebro, como todas las partes del cerebro, son chiquiticas, pero resulta que son importantísimas. Es el sistema que permite que todo estímulo que me dé placer, yo busque el objeto que me dio placer, el estímulo que me dio placer,
y lo continúa y repita la conducta. Eso es excelente. Y les voy a decir un ejemplo excelente. Porque yo estudio una materia que no me gusta. Dice, cónchale, a mí me tocó esta cosa de histología. A mí no me gusta la histología. Pero ¿por qué en medicina ponen histología en primero o segundo año? Y estás ahí llorando. Pero tú estudias. Porque el sistema de recompensa ve el médico. Ve a doctor Kilder. Ve a la persona que yo quiero ser. Eso dice, mira, boba, déjate de cosas. Estúdiate tu cosa porque no vas a llegar allá. Eso es automático. Eso es una cosa insólita, lo bueno que es. Entonces, tú estudias por el sistema de recompensa, porque buscas y sabes lo que vas a llegar. Tú te casas por el sistema de recompensa. Pues vas a tener un progreso, vas a tener una persona, y es un placer, ¿ok? Pero también tú te inhibes de una cantidad de cosas. Ese sistema es excelente, es fabuloso. Pero cuando tú le das una droga, es decir, una sustancia que fue fabricada químicamente, eso tú la fabricas químicamente para que produzca placer. Porque yo me voy a ganar un dinero. Yo produzco la droga, a ti te dé el placer, el sistema de recompensa te hace tomar. Ya sabes, exacto, que te voy a crear la dependencia. Ajá. Te aprovechas de esa debilidad, que en realidad es una fortaleza del cuerpo vista desde ese otro ángulo, obviamente, hecho para ese otro significado, pero que bueno, se entendió, se hizo un modelo de negocio y tienen un gentío atrapado hasta perdiendo vida, ¿no? Y hay gente que cuando va a comer comida, te dice, no, yo quiero una comida orgánica. Y tú dices, eres loco, ¿cómo come una comida orgánica, una comida que es dificilísima y que es carísima, y después se toma una droga? Entonces, es completamente, pero no se asocia. Una contradicción gigante, porque no se asocia, claro. Y a veces cuesta mucho detectarlo, porque también lamentablemente en el caso siempre se ha hablado de que el alcohol es una enfermedad de la negación. Es raro que la persona se reconozca, ¿no? Que está alcoholizado. Todas las drogas. En general todas, ¿no? Todas las drogas, Gladys. Eso es impresionante. La gente dice, pero yo no tomo tanto. Y tú lo ves que está absolutamente borracho. Sí, pero yo no tomo tanto. Anoche no tomé tanto. Pero fulano, yo te vi en la fiesta, estabas horrible. Señora, por Dios. Y las mujeres es peor todavía, porque culturalmente en Venezuela es muy feo que una mujer se emborrache. Resulta que pierdes el control y hasta te quitas la ropa, es una loquera. Entonces, doctora, esa es parte de una dinámica, es parte de una realidad que hay que abordar, porque además, sobre todo desde temprano, entiendo que muchas de las adicciones comienzan justamente en una etapa muy vulnerable, que es la adolescencia. Sí, producto de esa aceptación, etcétera, de sentirse en grupo, querido. Lamentablemente, a pesar de esa educación de casa, esas advertencias de la casa, a veces se cae. Eso pasa. Y algunos se quedan, otros no. También eso es interesante. Porque algunos hay se establecen parte, límites y otros no. Fíjate bien, es bien interesante también porque no está tan claro el por qué. Pero se entiende cuando tú dices el alcohol va a un sitio, como llamamos nosotros los médicos, diana. Es decir, va al sitio exacto donde va a hacer efecto. No, el alcohol modifica una cantidad enorme de cosas. Y eso va a depender de que tus genes, ¿ok? Lo que tú llevas, tengas un cierto nivel, una cierta capacidad para tolerar el alcohol. Entonces, hay muchos sitios donde yo no tolero el alcohol, pero en mi sitio no es el mismo que el tuyo. El tuyo no tolera el alcohol en otra parte. Y hay otros que dicen, no, a mí me encanta el alcohol y me quedé pegado, porque es parte de. Y se habla de la genética del alcoholismo. Porque lo vemos en los grupos familiares. De repente hay una misma cultura, por ejemplo, en torno a estamos hablando del alcohol porque es una droga. Es lo más común en Venezuela. Además, exacto, es parte hasta de una cultura. Es una droga legal, está muy presente y siempre se advierte de los peligros, los daños que puede originar, no solamente para la persona, sino también para el grupo familiar, para todos, obviamente su entorno. Y vemos que en un grupo familiar a veces es una persona la que se queda en el tiempo, pero cuando se revisa también vemos que hay una historia familiar quizás. De alcoholismo. Ajá. Sí, señor, es muy común. O de otro tipo de adicción. De consumo de alcohol o de otro tipo de adicción o de dependencia a personas. Yo no quiero que se me olvide esa. El problema que llamamos adicción es dependencia. Esa es técnicamente el nombre. ¿Por qué es dependencia? Porque es tal cual como si estuviera colgada de esa persona. Esa es dependencia de persona. Estoy colgada del alcohol. Sin alcohol no hay fiesta. ¿Cómo que sin alcohol no hay fiesta, chico? ¿Qué es eso? Si tú no tomas, qué aburrido. Qué aburrido. Entonces, tiene que estar colgado del alcohol. Yo me voy a divertir siempre y cuando haya caña. Si no, no voy. O sea, ahí tienes un ejemplo, ¿ok? Y como la caña, cualquier cosa no te nombró. Morfina, cocaína, otro tipo de cosas que son terribles. Y muchas que lamentablemente están ahí más presentes de lo que uno se imagina, incluso como grupo familiar, como padres, y por eso es que es importante este tipo de conversaciones desde la conciencia, la advertencia, obviamente, para poder lograr una comunicación efectiva, porque estas cosas hay que hablarlas desde temprano.
Es un tabú a veces, Ajá, Gladys. muchas veces es un tabú. Muchas veces es un tabú. Y por entonces eso se empieza a decir cosas disparatadas. Entonces, pero hablar de drogas es importante. Ya hoy en día en Venezuela no es solamente alcohol. Aquí hay mucho más cosas. Sí, y que no están entremos en ese andando. detalle por el tema del Exacto. horario, pero siempre advirtiendo a los señor. padres y a esos mismos hijos Sí, que están señor. escuchando de los peligros, las consecuencias de cualquiera, ¿ah? Pero vamos- legal o no. Yo quiero dejar como claro que no es indispensable el alcohol, no es indispensable la droga. Que lo que es indispensable es que nosotros aprendamos a divertirnos. Sí, ¿No es cierto? Sí. Es cierto. Si yo consigo lo que me produce placer, ¿Y qué me dice esto? me quito. Ah, no. Lo que estoy señalando que es el teléfono, esa es otra. El teléfono es otro que tú tienes Sí. dependencia. Si no tienes el teléfono, ya hay personas que hacen síndrome de pánico. Igualito con síndrome de pánico, con el teléfono. Lo dejan en la casa. Y que no disfrutan si no lo tienen. No disfrutan si no lo tienen. Entonces, si nosotros logramos tener cosas que nos produzcan placer, una buena pareja, un buen cine, un buen yo con yo. Mm. Yo me divierto con yo. Yo a veces digo cosas muy locas. Entonces, esto no es que no es ponerme por ejemplo, sino que me acordé. Yo a veces digo, es que yo tengo un negocio con Dios, entonces Dios me va a hacer esto y esto. Esa es una loquera, pero a mí me sirve. A mí me sirve estar contenta de vivir, porque yo voy a vivir X número de años, que ya son bastantes, y yo pienso que cuando a mí me toque el juicio final, si es que existe, me van a decir, bueno, tú te reíste mucho, por lo menos, Ay, qué pero que el que rico. está triste, le van a decir, ¿qué te pasó que Claro. no viste las matas, no viste el Ávila, no viste el Orinoco? ¿Qué te pasó? Pero es que justamente una de las cosas por las cuales, y ustedes lo advierten además cuando se está en una situación así de tristeza, etcétera, insatisfacción personal hacia adentro o hacia afuera, muchas veces son estos, lamentablemente, estas drogas, legales o no, Sí, señor. pues el recurso para escapar o para Sí. sentir supuestamente algo de alivio, ¿no? Claro, Gladys, está bien. Yo no critico que el médico lo indique, pero tiene que indicarlo correctamente. por supuesto. Tiene que indicarlo a tiempo, cuando la persona está. Si es una depresión, En el use caso el del antidepresivo. ansiolítico, está hablando del Ajá, ansiolítico. por eso si es, Ah, si es una bueno. depresión, Porque las por demás no favor, están, no se use tienen su que indicar como antidepresivo. recurso. No, y el ansiolítico es necesario. Hay personas que realmente tienen unos niveles de ansiedad totalmente incontrolables. Tú no puedes trabajar con un paciente con ese nivel de ansiedad si no le bajas la ansiedad. ¿Cómo trabajas tú? No hay manera. Entonces, no puedes. Entonces tienes que bajar la ansiedad. ¿Con qué? Con un ansiolítico. Le tienes que explicar muy clarito y casi que decirle repítamelo para yo entenderlo, para que no se quede pegado del ansiolítico. Porque es exactamente lo mismo que la dependencia Sí, droga. pero a porque veces es cuando una usted droga. lo aclara igual y Ujú. lo pone, bueno, Se hasta quedan pegados. se queda la persona, entonces ese siempre Sí. es un riesgo y hay que Sí. recordar los peligros de Sí, todas señor. estas cosas, obviamente. Y hay que pensar Las siempre consecuencias. las consecuencias y hay que pensar siempre, ¿qué estoy haciendo yo con mi pensamiento, que es el primero, que me provoca esa ansiedad? Yo no dejo de repetir pensamiento, emoción, acción. Un pensamiento cualquiera me trae una emoción que puede ser positiva o negativa. Si es positiva, ando bien. Si es negativa, posiblemente me da miedo, me siento muy mal. Es terrible no darte cuenta de cuál es el pensamiento. Y si no hay emoción, no implica acción. Entonces, siempre que hay una emoción, hay acción. Si no, velo en las personas con Alzheimer, por Sí. ejemplo. No tienen emoción, no tienen acción. Emoción, acción, Pensamiento resultado primero. y volvemos a lo mismo, Ajá, recompensa. Pero entonces, recompensa, como lo está exacto. sugiriendo con una serie de actividades que están ahí a la orden Ajá. del día, bueno, además dentro de lo que es pues nuestro mundo personal o Sí, también con familiar y en general con amigos y con la sociedad para, bueno, vivir. Sí. Vivir Bien. desde la lógica del cuerpo, de la mente y del espíritu, ¿no? De cómo El fuimos espíritu, hechos. sí. No, La- esos la inventos recaída, milenarios que nos Gladys. han llevado a estas situaciones muy complicadas, y por lo cual estamos hablando hoy del tema. Un pelito por la recaída. Yo hablo de alcohólicos anónimos, hablo de narcóticos anónimos, hablo de la gente que trabaja con En drogas, general, que siempre dice, no pruebe, no vuelva a probar. no existe. O sea, no pruebe. Y luego se lo gritan, se lo dicen, se lo suplican. ¿Por qué? Porque está el sistema de recompensa. El que te va a buscar nuevamente la En droga que segundos, ¿no? probaste. Se recae. Claro. Ujú. Y por eso es que recaes. Recaes porque pruebas, recaes porque, No puedes probar. como bien te dicen, no entres al bar. Porque el bar con el sonido del hielo, clink, 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 clink,
destapa, Te activa. activa el sistema De hecho, te dicen claro. de las sugerencias que justamente los especialistas en esta área, los terapeutas, es que tienes que cambiar totalmente de estilo de Amigos. vida, de amigos, de relaciones, de todo. No ir a bares, no ir a fiestas donde Nada, la gente te hasta que impulsa la a persona comer. esté realmente, y con Exactamente. todo y eso, bueno, obviamente puede estar en el ambiente, pero jamás Sí, probar. No probar, Jamás. no probar. Y en esto el abanico completo, ojo. Y yo insisto con los padres, cuando usted tiene un adolescente, hágame el favor y no le diga que pruebe para que vea cómo es. No se prueba. Punto. No se prueba. Hay cosas que no se pueden probar. Pueden ser muy divertidas, pueden ser muy bonitas si las manejas, pero resulta que las drogas no se manejan. Están diseñadas para que te quedes se quede pegado. pegada la persona. Así está por muy hecha. controlado, supuestamente, por mucho carácter que tenga. Y así, Sí, bueno, un señor. largo, creo que la lista es larga de ejemplos que tenemos, Muchísimo. muchos en nuestras propias vidas, Sí, en señor. nuestras familias. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Aquí me está haciendo toda la seña porque nos estamos pasando. Sí, yo sé, pero es que este tema hay que hablarlo sin tabúes, esto hay que entenderlo y debe ser parte de una comunicación siempre en familia, hablarlo desde temprano. Bueno, además, señor. obviamente una comunicación se va adaptando a las edades. A las edades. Pero siempre con la mayor honestidad. Con Con la honestidad honestidad y hablando, señor. advirtiendo de los peligros y las consecuencias. Una y vez más, hablando gracias. consecuencias. Gracias por haberme invitado. Este tema me encanta, Gladys, Cuídense porque mucho. es parte de lo mi que capacidad de ustedes ser viven médico. y de lo que ustedes viven, además, que tienen que tratar después, abordar. Sí, Así señor. es, yo sé. 4:34, doctor.